Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hemos iniciado la nueva temporada del podcast con una entrevista, yo creo que muy interesante, con el editor José P. Fierro. Y creo que ha pasado ya mucho tiempo sin que nadie se pase por Cruce de Caminos. Por eso, como hace poco leí El pueblo que no existía en los mapas y me dio un golpe de aire fresco en ese momento, pues dije, me voy a poner en contacto con su autora a ver si la puedo engañar para que se venga a Cruce de Caminos y me cuente cosas sobre ese libro. Y también, ya que estamos, sobre su trayectoria como escritora. Yo he tenido la suerte de coincidir varias veces con ella y siempre es un placer compartir esos momentos. Por eso creo que esta charla será muy entretenida e interesante y no os hago esperar más. Bienvenida a Cruce de Caminos, Eva Alton. Hola David, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Oye, no me puedo creer que esta sea tu primera entrevista para un podcast y que las anteriores las hayas hecho escritas. Me siento como un privilegiado, ¿no? Como, no sé, muchas gracias, ¿no? Por aceptar. No, gracias a ti, pero sí tienes razón. No suelo hacer muchas entrevistas porque soy un poco tímida, soy un poco guardada de mí, ¿no? Y porque como escritora también me expreso mucho mejor escribiendo, ¿no? Que la palabra escrita siempre la dominamos más los escritores. Pero he dicho, vamos a lanzarnos y aquí estoy. Muy bien, a ver de ese guardamiento si podemos llegar a algún sitio, porque eso también sería interesante que los que nos están escuchando te conocieran un poquito más. Oye, antes de dejarnos ir, tenemos que pasar por un momento protocolario y es el de presentarse. Y aquí la costumbre es que el invitado se presente a sí mismo, que nos cuente todo lo que quiera sobre su persona para que la conozcamos un poco mejor. Así que, ¿qué nos puedes contar de Eva Alton? Bueno, esto es una pregunta de examen, ¿eh? ¡Hombre! Vaya tela, empezamos fuerte. Pues Eva Alton, pues ¿qué te voy a contar? Pues soy escritora, llevo no sé si 10 o 12 años en este momento publicando, pero llevo toda la vida escribiendo. Mi sueño de siempre era escribir, ya desde que era muy pequeñita, desde que cogí un lápiz, básicamente. Y en este momento, pues podría decirte que estoy viviendo el sueño, ¿no? De escribir, de dedicarme a esto. Y pienso que es un momento muy bonito de mi carrera. Estoy muy contenta con todo lo que está sucediendo, con todo lo que voy haciendo. Escribo, bueno, quien me conoce sabrá que escribo normalmente historias que tienen magia y que tienen por lo menos una subtrama romántica. Pero siempre añado también misterio, me gusta mucho añadir subtramas de novela histórica, porque al final, bueno, soy escritora, pero también soy lectora y soy multigénero, me encanta leer todo y me ocurre que cuando escribo, pues escribo un poquito de todo, ¿no? ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, antes de ser escritora era arquitecta. Eso me ha interesado, porque tenía aquí una pregunta para hacerte. Digo, mira que nos hemos visto veces y yo no sabía o no recuerdo que me dijeras que eras arquitecta de formación. Era arquitecta y todo empezó porque yo quería ser escritora, pero en esos tiempos ser escritor no era tan fácil como hoy. Y bueno, pues me dijeron tienes que elegir algo y yo pensé, yo había leído Los pilares de la tierra de Ken Follett. En ese momento a mí me fascinó, yo lo leí a lo mejor con 14 o 15 años. Para mí aquel libro fue como, ojalá pudiera escribir algo así, ¿no? Y pensé, si me hago arquitecto, algún día podré escribir un libro como este. Y pues allá fui. Me hice arquitecta para entender los edificios que iba a poner después en mis libros. Y bueno, al final acabé escribiendo después de todo esto. Pues vaya complicación. Digo yo, porque sí, la carrera de arquitectura no es que crea que sea muy fácil, la verdad. Es decir que, oye, ¿llegaste a ejercer en algún momento? Sí, estuve como
no sé si unos 12 años, llegué a tener mi propio estudio. ¡Ostras! Y es una experiencia que me sirvió mucho para lo que hago ahora, aunque no lo parezca. Pero al Ujú, final siempre encuentras cosas, ¿no? Que aprendes haciendo otras cosas. ujú. Bueno, luego supongo que hablaremos de ese momento que llega en donde dejas ese estudio que tú tienes, ¿no? Que seguramente iría bien, pero claro, tenías un sueño, ¿no? Y el sueño era el de ser escritor y al final una cosa tira por la otra, ¿no? Pero antes de entrar en eso, tengo aquí otra pregunta un poco, entre comillas, vamos a llamarle maliciosa. A mí el tema de los seudónimos me encanta mucho. ¿Por qué escribir con seudónimo? Porque Eva Alton es un seudónimo, ¿no? Bueno, Eva es mi nombre, sí. Pero digamos que cuando te he dicho que llevo más de 12 años publicando, si tú vas a buscar mis Mm, libros de Eva Alton, a lo mejor pues el más antiguo tendrá, no sé si 7 años o ujú, en este momento. Entonces, claro, yo no empecé donde, aquí donde me ves, ¿no? Empecé como haciendo prácticas y cuando uno empieza haciendo prácticas, pues es mejor empezar con un seudónimo porque no sabes lo que estás haciendo, porque en ese momento tampoco teníamos tanta información y era un poco ujú, prueba y error, ¿no? Así que un poco fue eso y también porque yo empecé con no ficción, era un tema que era muy distinto de mi carrera en ese momento, que me dedicaba, como te he dicho, pues a la arquitectura y no era mi profesión, yo tenía mis clientes, entonces por eso empecé así. Y bueno, también porque al final como autores, pues es bonito tener un nombre que sea fácil de escribir, de recordar y como que un poco se quede con la gente. También te diré que yo empecé escribiendo en inglés y no quería publicar en el mercado inglés con un apellido español, ujú. así que en ese momento no pensaba venirme a España y a escribir en español, pero bueno, la vida me trajo hasta aquí y la verdad es que estoy súper contenta publicando aquí en España y con todas las fans de España o del idioma español. Así Ujú, que bueno, las cosas fueron fluyendo y así se quedó, ¿no? ujú. Has dicho que no te querías venir a escribir a España, es decir, que estabas fuera. No sé si podemos entrar por ahí. Estabas fuera de España cuando empezaste a escribir de verdad, vamos a decir, entre comillas. Sí, estaba fuera de España. Estuve viviendo en el extranjero mucho tiempo. He estado en Alemania y he estado Ujú, también en Eslovenia, que fue ujú. donde escribí allá por el 2010 la novela Notas Ocultas, que creo que la has leído. Sí, Es, sí. mezcla, es una novela de misterio, pero es un misterio con un violín antiguo y una trama histórica, una subtrama histórica de la Guerra Civil. Y por supuesto tiene su puntito de realismo mágico, de misterio fantástico, que siempre le pongo a todo, ¿no? Esa novela, ya que ya tenía una pregunta preparada para esa novela, pero ya que la has sacado tan pronto, la recomiendo totalmente. Además, está escrita en tres voces y combinan súper bien las tres voces. Es una novela, yo diría que casi envolvente, ¿no? Y ya sabes que yo no suelo leer esos géneros, pero la verdad es que a mí me cautivó. Notas ocultas, yo creo que fue el banderazo de salida para conocerte un poco más, ¿no? Aquello digo, mira, como a mí las brujas y los vampiros como que no me van, y a lo mejor me leo las tuyas y me gustan, pero así de primeras como que digo, coles de Bruselas no quiero. Entonces digo, me voy a por notas ocultas y la verdad es que me cautivó un montón. La verdad es que felicidades por esa novela que fue muy, muy chula. De pequeña has dicho que escribías y que incluso he leído por ahí que ganabas algunos premios. Cuéntanos esos primeros años de esa escritura iniciática. Buah, en el colegio yo creo que me tenían manía, ¿eh? Porque me llevaba todos los No. premios. No lo digo por ser pedante ni nada, pero la verdad es que me encantaba, escribía, bueno, en esa época yo leía un montón porque tuve la suerte que mi madre trabajaba en una distribuidora editorial. Ujú. Se traía todos los libros a casa, yo creo que se los daban con descuento, tenía la habitación que no me cabían los libros, ella igual. Aparte de eso, mis padres estaban en el círculo de lectores, si lo recuerdas, Sí, 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 que sí. te traían libros cada mes del catálogo, venía una persona, te llamaba al timbre, Sí, sí, elegías sí, con sí. la revista, ¿no? Era como, te daba un montón de ilusión cuando venía el del círculo, que no creo que exista ya, no lo sé. Y bueno, pues Creo que claro, no, creo que no. Ujú. yo crecí entre libros, leía libros
yo creo que no eran ni para mi edad. Yo recuerdo súper pequeñita, mi madre le gustaba mucho el realismo mágico, latinoamericano, Isabel Allende, Gabriel García Márquez. Mi padre era más de fantasía, de histórica, ¿no? Tipo, pues esto, Los Pilares de la Tierra, El Señor de los Anillos, y yo con a lo mejor 10 años, 11, ya me estaba leyendo aquellos libracos, ¿no? Supongo que, claro, de tanto leía que me resultaba muy, muy fácil montar las historias en mi cabeza. Dibujaba mapas de fantasía, todavía tengo alguno por ahí, de mundos de fantasía, inventaba esas historias. Y bueno, pues supongo que toda esta pasión por escribir y por leer es gracias a mis padres al final. Sí, sí, además contando lo que leían, es normal que al final la mezcla haya salido un poco como la que tú contabas, ¿no? Yo le llamo brujas y vampiros, ¿eh? Podemos por simplificar un poco, pero ¿tú recuerdas en esos inicios alguna primera historia que te marcara mucho y que tú dijeras, oye, esto a mí me interesa, yo tengo ganas de meterme en este mundillo y escribir historias, yo digo, simplificando, de brujas y vampiros? ¿Algún libro te marcó mucho? Pues en esa época no leía brujas y vampiros en concreto, pero me Ujú. gustaba muchísimo la fantasía. Lo que pasa es que la fantasía de esos tiempos era un poco distinta, era muy, digamos, escrita por hombres y Sí. para hombres en general, tipo El Ujú. Señor de los Anillos, ¿no? Donde siempre eran ellos los que resolvían todo, ¿no? Sí. Tenías, pues no sé, ellos se iban a la guerra, tenías a Aragorn que se iba a la guerra, a Éowyn que decía, yo no me quiero quedar, yo quiero luchar con vosotros, ¿no? Y tenía que quedarse, la pobre. Y bueno, pues fue mi primer contacto con la fantasía y recuerdo, por ejemplo, el personaje de Galadriel, ¿no? Que era como Ujú. esta alta elfa, reina elfa, Sí, 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 sí. que es capaz de ver la intención de todos, hasta de Sauron, el malo malísimo, ¿no? Y bueno, ese personaje yo lo imaginaba de una forma, pero bueno, si lo ves en la película creo que está súper bien representada ella, ¿no? Ese momento en que ella tiene todo el poder del anillo, ¿no? Imagina cómo sería y quizás esto no sea las criaturas sobrenaturales que escribo yo, pero bueno, en cierto modo, pues son criaturas fantásticas, criaturas que piensas cómo sería si vivieran entre nosotros, ¿no? Sí, sí, Este sí. tipo de personas con poderes Ujú, especiales. Y para mí, al ujú. final, sí, es cierto que lo que más me conocen es por un libro de brujas, es cierto, pero no es que solo escriba de brujas. Al final, mucha gente me dice, yo no leo libros de vampiros, pero me gustan tus libros, ¿no? Como es el primer libro de vampiros que me gusta y casi siempre me pasa con gente que nunca ha leído mi género, porque siempre me salgo un poquito del género y eso a Mm. los puristas no les gusta, pero a los que no son puristas les puede encantar. Fíjate que hace nada, una hora, han dejado un comentario en la reseña que hice de tu novela, del país, del pueblo que no existía en los mapas, y es una chica que dice, Eva es muy buena en que sabe innovar, dar un giro a las cosas que están escritas y que muchos autores, si ella se convierte, lo hacen en algo sorprendente, como es el caso de los vampiros, o parecido a sus series de brujas de Ibiza. No para de sorprendernos, ¿no? Es decir, que eso acaba de llegar ahora a Instagram, ¿no? Es Sí. decir, sí, sí, gente que cree que lo que tú estás haciendo tiene un golpe diferente. Tengo alguna pregunta guardada para que me expliques ese golpe diferente. Oye, lo de brujas de Ibiza a mí me vuelve loco, tío. ¿Qué dices? Brujas de Ibiza, ¿son brujas que viven en Ibiza? ¿Qué es Bueno, eso? A ver. esta fue una historia un poco loca porque yo terminé mi serie de La Bruja Extraviada Sí. y esta serie tuvo un montón de éxito en España cuando la lancé. La lancé primero en inglés, luego la traje a España y fue como, no me lo esperaba, ¿no? Como wow, en ese momento, que fue creo que el 2023, si bien recuerdo. Entonces, claro, estaba terminada, es una saga cerrada, tiene su final, y la gente decía que querían más, pero yo no podía escribir más de estos dos personajes que ya tenían su final feliz, ¿no? Ujú. Y de pronto un día estaba pensando en las hijas de estos dos protagonistas y se me ocurrió, me encantan las historias de pueblos fantasmas, barcos fantasmas, y pensé un barco fantasma en Ibiza, lleno de vampiros, una agencia paranormal. ¿Y dónde podría ponerla? ¿No? Y no sé por qué yo justo había estado en Ibiza, en un retiro de meditación y tal, y pensé, Mm. guau, este sitio
porque allí ves gente que es que son casi vampiros, ¿no? A veces. Y era como súper perfecto para poner un bar que es una tapadera para una agencia paranormal, que lo llevan los vampiros, que si aparece un barco fantasma en la costa. Y bueno, pues empecé a liarme con aquello y me salió toda esta historia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ahora tenía aquí yo una pregunta preparada, pero la voy a enganchar con una que me ha llegado desde Instagram, ¿vale? Porque más o menos preguntamos lo mismo, ¿no? Yo te preguntaba, ¿cuándo te das cuenta que te puedes ganar la vida como escritora? ¿Y cómo fue ese lanzamiento? Si sentiste vértigo, ¿no? En el momento de decir, oye, paro máquinas y ahora ya soy escritora a tiempo completo. Esa es mi pregunta. Y luego, Frankie Lamora, que me ha dicho, por cierto, que es amigo tuyo y que te conoce, me ha dicho, oye, dile que la conozco. Dice, ¿cómo fue lanzarse al mundo editorial de los libros? ¿Qué proceso mental seguiste para cumplirlo? Eso es lo que me ha dejado en Instagram. Ale. Vale, a ver, ¿cuándo fue el momento? Bueno, como te contaba, yo empecé escribiendo no ficción. Me fue bien, pero digamos que mi sueño no era escribir no ficción. Sigo escribiendo no ficción ahora para autores, pero eso es otra historia. Entonces, me fue realmente muy bien hasta el punto que una editorial muy grande me contactó para escribirles un libro con ese seudónimo y lo hice, pero yo empezaba a sentir que no era muy feliz con eso, pero llegó un punto que con estos libros dije, podría dejar lo mío, podría dejar la arquitectura y hacer mi sueño, que es escribir novelas. Entonces empecé a escribir novelas. Empezó a ir bien, también bastante bien. Y fue entonces cuando dije, pues nada, nos lanzamos. A ver, yo no soy una persona impulsiva, yo soy de pensar las cosas muy bien. Entonces, digamos que dejé que se solaparan ambas cosas durante bastante tiempo. Quizás 3 años, 4 años estuve haciendo las dos cosas porque sí, a lo mejor podría haberlo hecho antes, pero bueno, digamos que todos tenemos responsabilidades como adultos, ¿no? Y bueno, esperé a que llegase ese momento que yo me sentía ya tranquila y que pensé que podía ir bien. Aunque bueno, todos sabemos que esta carrera no es para los débiles de corazón, ¿no? Porque es una montaña rusa ser autor. Pero bueno, es divertido. Y decía que qué proceso mental seguiste para cumplirlo, si te preparaste de alguna forma o... No, yo un Excel. Yo soy de ciencias, aunque sea escritora. Aunque iba de las letras, yo soy de ciencias, entonces no fue un proceso mental, fue simplemente pues llegar a ese punto en que tú calculas, haces planes y dices, ahora me lanzo. O sea que no fue que tuviera que convencerme a mí misma, ¿no? Oye, acabas de decir de Excel, eso no sé si lo decías en serio o en broma, porque hay autores que utilizan el Excel para sus novelas. ¿Tú la ¿Así? utilizas, el Excel? No, ¿no? ¿O sí? Ah, no, para las novelas Ah, no, para eso ya, ya, no. ya. Hay autores, que utilizan el Excel para planificar novelas. Es decir, que es Yo una uso rama. una libreta, como mucho el Word. Otra pregunta, aprovecho que viene desde Instagram y dice que es es una pregunta que siempre que traigo un escritor, una escritora, casi siempre sale, ¿no? Dice, ¿sigues alguna rutina, algún horario de escritura? Y añadiría, lo añadiría yo, ¿cómo estudiaría de escritora? Es decir, que yo me lo imagino súper bucólico, ¿no? Pero no tiene que ser tan bucólico, la verdad, porque yo me imagino, me levanto a la tal, me tomo mi café, tal. No nos hemos Bueno, perdido, ¿eh? Rutina de escritura y cómo es tu día a día. pues me gustaría decirte que como piensa la gente, ¿no? Que me levanto y miro los pajaritos y me inspiro y escribo un poquito y luego me hago un café, pero realmente yo vivo básicamente de la autopublicación en este momento, entonces tenemos que ser el hombre orquesta, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas y llega un punto que escribir es como el 25% de lo que hacemos, porque tienes que coordinar correctores, fechas, marketing, crear anuncios, pues organizarte, tienes que también meter otras cosas de la vida, ¿no? Y entonces, pues mis días son bastante caóticos, soy un poco tengo este caos artístico, pero digamos que sí me esfuerzo, lo que me gusta hacer es por la mañana ponerme a escribir y por la tarde dedicarme al marketing.
pero yo también te digo que no siempre funciona, ¿no? Porque como artistas tenemos la mesa desordenada, el horario un poco desordenado y, bueno, es un poco así caótico, ¿no? Ujú. Te quería preguntar ahora, ¿de dónde nacen tus historias? Es decir, ¿de dónde beben? ¿De dónde salen esas ideas? No del mundo de Platón, digo yo, ¿no? Es decir, que ¿tienes también además algún tipo de Word, libreta, donde vas apuntando cosas que te van surgiendo? Es decir, un poco así, genérico. Cuéntame. Pues yo creo que las historias suelen hacer de una pregunta que nos hacemos o de una sensación. Por Ujú. ejemplo, mi primer libro de ficción, que fue La bruja extraviada, nació de esta pregunta de quería escribir un libro de fantasía, pero pensé, ¿y si la protagonista no fuera una chica de 17 años, sino fuera una mujer adulta con responsabilidades, con hijos, con una vida normal, que se ve lanzada a un mundo en el que hay seres sobrenaturales y tiene que de pronto vivir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la pregunta. O mi otra pregunta fue, ¿y si este bar de aquí en Ibiza en realidad fuera una tapadera para una agencia paranormal que la llevan unos vampiros? No, Ujú. este tipo de preguntas locas que te haces a veces y, bueno, de ahí ya surge una historia entera, ¿no? Y te haces más preguntas si las tienes guardadas, como yo decía, porque hay gente que tiene Mm. ideas para parar un carro. Yo no sé si tú eres, bueno, yo soy más de aquello de que si se me ocurre una idea y es buena, seguro que volverá. Alguna vez la apunto, ¿eh? Pero ¿las apuntas? ¿No las apuntas? Sí que las apunto, pero normalmente cuando viene una que me gusta, como que me obsesiono con ella y no le Mm. necesito apuntar porque es como que ahora mismo tengo una idea para una serie nueva, ¿no? Y no necesito apuntarla porque ella está en mi cabeza todo el día dando vueltas, veo cosas y digo, esto para mi historia, ¿no? Así que cuidado quien hable conmigo porque a lo mejor acaba en mi historia y Pero no tengo que escribirlo. ¿la serie Dime. nueva es de brujas y vampiros o es de romántica, comedia romántica o qué es? Si se puede saber. Se puede saber. Lo que pasa es que no te puedo contar mucho, pero No, mi simplemente historia género, nueva, género, un poquito. sí, es como más bien lo que ahora llaman romantasy. Espero que salga. Pero bueno, conmigo yo sé que empiezo aquí, pero no sé dónde termino. Y esta historia nació de un artículo que leí sobre unas mujeres que eran escribanas en la Edad Media. En la Edad ¿Mm? Media los escribanos normalmente eran monjes, Sí, sí, pero sí. leí que existían mujeres que eran escribanas, les llamaban las Ujú. scriptrix. Uy, muy difícil de pronunciar. Scriptrix. Y dije, me encanta el nombre, me encanta el concepto. Y dije, ¿y si lo que estas mujeres escriben se hiciera realidad? Si tú escribieras en un libro y ocurriese, ¿no? Pues no digo más, pero empiezo por ahí, con la historia. Me acuerdo yo también de ese artículo, ¿eh? Porque me pareció muy sorprendente y fue como una vuelta de tuerca, ¿no? A ese machismo, ¿no? Que había, ¿no? Y decir, no, las mujeres también fueron importantes ya en la Edad Media porque también escribían papiros y dejaban referencias de ellas, de ese trabajo. Volvemos a las brujas y los vampiros. He leído, ¿no? Y tú también la has dicho, y la autora, la chica esta que ha dejado el comentario, que los escribes como diferentes. ¿Cuál es la diferencia en esas historias que tú haces de vampiros? Y la pregunta viene ligada con otra que dice, ¿qué elementos del folclore clásico mantienes? ¿Cuáles modernizas? Si reinterpretas alguna cosa deliberadamente. Claro, es que con los vampiros, por ejemplo, el folclore clásico también es muy variado, porque cada autor se lo inventa a su manera. Si pensamos a lo mejor en Drácula, ¿no? Como el patrón y todas las desviaciones de Drácula son diferentes, pues eh, podríamos decir, ¿qué hacen mis vampiros que sea diferente? Pues en vez de convertirse en murciélagos, se convierten en cuervos, ¿no? Pero estos son como minucias, pienso que no son cosas tan importantes. Yo creo que cuando digo que son diferentes es más por los personajes en sí, porque no son adolescentes que brillan con el sol y todo esto, tipo estas Crepúsculo. historias, ¿no? Que uno se imagina que son más para adolescentes, para su edad. Y me gusta poner personas normales y personas con defectos, personas con fallos, personas como nosotros, ¿no? Por ejemplo,
cuando yo leía, tuve una época que leía un montón de libros de vampiros. Me hice Kindle Unlimited y yo leía mucho en inglés y leía muchas series americanas de vampiros. Y me llamaba la atención que estas mujeres de fantasía urbana como que podían con todo, ¿no? Era como, buah, es que les tirabas un demonio, lo mataban, todo lo que les venía, podían con todo. Y yo dije, pero es que yo quiero leer sobre una persona normal, una persona que se equivoca, que se cae, que a veces tiene muy buenas ideas, pero a veces tiene malas ideas y le sale mal, ¿no? Y bueno, esto ha habido gente que le ha encantado, pero ha habido gente que ha dicho, no me gusta este personaje porque no es lo que yo esperaba, ¿no? Ya. Pero bueno, es diferente, desde luego. Yo tuve una época también que hacía colaboraciones con la editorial Dolmen y cada mes sacaban un libro nuevo de zombies, de apocalipsis zombies. Y te puedo contar que no sé si estuve 2 años cada mes reseñando un libro zombie y no había ninguno que fuera igual a otro. Porque tú dices, a ver, un apocalipsis zombie, ya lo hemos visto todos. Que va, que va. Era una pasada. Es decir, me gustaba por eso, ¿no? Porque a ver qué narices se habrán inventado ahora para que los zombies sean diferentes, ¿no? Y la verdad es que era chulo. Oye, me gustaría también preguntarte un poco, aunque antes has hablado, ¿no? De que leías mucho, pero en definitiva, ¿qué influencias crees que tienes literarias? ¿Se ha tenido algún autor, alguna obra en concreto que te ha marcado en tu tratamiento de vampiros y brujas? ¿De qué manera? Y además, esto lo ligo con una pregunta que ha llegado de Instagram, que la ha enviado Enrique de la Cruz, y dice, que a lo mejor son dos preguntas diferentes. Dice, ¿a qué autor o autora recurres cuando te se atasca una historia? Si tienes algún mentor en la distancia. Si quieres, las separamos en dos. Va, la primera. Influencias literarias. ¿Tienes autores, libros que te hayan servido de influencia? Pues en concreto de vampiros y brujas y tal, un libro, una serie que me encanta es El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness, porque además me gusta ella creo, yo soy muy mala recordando los argumentos de las historias, si me equivoco que me perdonen, pero creo que ella es incluso científica o Hombre, es una mujer. perdona, Eva. Antes nos has Sí. costado casi el Señor de los Anillos con detalles. Es decir, que no me vale, lo que acabas de decir. Me has preguntado de brujas, pero sí, por supuesto, para mí, yo creo que un libro que me marcó mucho porque lo leí de muy pequeña, ¿no? Con 11, 12, fue El Señor de los Anillos, obviamente. Y otra que me gustó mucho de fantasía, que quizás es un poquito menos conocida, son las crónicas de la Dragonlance. Que esta la conocen mucho los frikis de Dragones y Mazmorras. Y yo Ya. en casa tenía todos esos libros, me encantaban. Y bueno, pues de fantasía sería esto. Pero de brujas en concreto, pues esta serie más nueva es una de las que más me gustan, por ejemplo. Y también te diría, hay otro libro que me encanta, que lo leí muchas veces, que es El 8, de Catherine Neville. Sí. Me costó un poquito, lo tengo que reconocer, Cuando llega la parte del desierto, ahí me quedé clavado, No sé qué me pasó. Dime, Pues dime. no, en el sentido de que en este libro me gustó muchísimo cómo mezclaba misterio, una pizquita pequeñita, siempre romántica, sugerida, ¿no? Porque a mí sí siempre me gusta que haya un poquito y siempre lo pongo. Y un misterio y esas partes históricas, ¿no? Que siempre me gusta muchísimo ponerlas en muchos de mis libros. En La Bruja Extraviada, a partir del segundo, siempre hay subtramas en el Londres victoriano, por ejemplo, que es como un mundo que me encanta para los libros. O, por ejemplo, en mis libros de Notas ocultas, El pueblo que no existía en los mapas, pues son subtramas en la Guerra Civil Española. Pues porque siempre me ha gustado mucho también la novela histórica, no solo la fantasía pura. Hablando ahora que has sacado el tema del Londres victoriano, Guerra Civil Española, ¿cómo te documentas para que sea un poco más verídico todo lo que la ambientación que cuentas? Bueno, para la Valencia de la Guerra Civil, cuando empecé a escribir aquel libro que creo que sí, te he dicho 2010 o por ahí, yo vivía cerca de una hemeroteca y me fui a la hemeroteca a coger periódicos antiguos porque en aquella época no, aquella como, sí, 15 años, era difícil encontrar. Y en Londres victoriano, cuando escribí aquellos libros, los escribí en inglés y tuve muchísima suerte que conocí a una señora que escribía unos libros de misterio ambientados en Londres victoriano y ella era experta en aquel periodo. Y
me hizo el gran favor de leerse todos esos capítulos Ostras. y comentarme todos los errores históricos, por lo menos los que ella pudo encontrar. Y, Ojo. por ejemplo, me decía, pues, los personajes están charlando, están bebiendo, y me decía, un señor victoriano nunca estaría bebiendo whisky, por ejemplo, bebería, no sé, porto, o en este momento no lo recuerdo, ¿no? Pero ella veía Ya, ya. todos esos detallitos y me ayudó Ostras. un montón. Así que he tenido suerte en eso. Pero Ujú. bueno, hoy día pues es mucho más fácil porque tienes Google, tienes un montón de herramientas a tu disposición, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, sí, los tiempos han cambiado, ¿eh? La cosa se ha hecho como un poco más fácil la cuestión de Sí, la documentación. sí, ahora sí. Retomamos la pregunta de... Dime, dime, perdona. No, no, continúa. Ah, que decía que retomamos la pregunta de Enrique de la Cruz. Si recurres a algún autor o algo cuando te desatasca una historia, o si tienes algún mentor en la distancia. Pues hay una autora que no es de fantasía, es de comedia romántica, pero para mí es como, cuando yo leo sus libros es como mi lugar feliz. Esta autora es Sophie Kinsella, muy famosa, inglesa. Sí, sí. Yo la admiro muchísimo porque tiene este humor inteligente, ingenioso, fino, elegante, ¿no? Divertido. Y para mí, cuando leo sus libros, yo sé que me voy a reír, que me lo voy a pasar bien. Y justo por ella, porque me encantan tanto sus libros, me salí un poquito de mi norma y escribí mi serie de comedia romántica, que Ujú. no tiene nada de magia. Y partió todo justo por esto, ¿no? Y para mí ella es la autora que me hace sentir bien, que leo cuando necesito algo para descansar de todo. Ujú. Hablando de humor, ¿qué te diría si te dijera que en tus historias el humor es importante? Bueno, a mí me gusta mucho reírme, y si puedo de mí misma también, ¿no? Y bueno, eso creo que también leíste Amor a pie de página, Sí, tanto. una especie de crítica divertida, ¿no? Con buen corazón, pero al mundo de los libros, los influencers, las reseñas y bueno, también un poco al mundillo este de la vida sana, de los gurús de la vida sana en Instagram y todo esto. Y dije, bueno, esto se merece una historia en la que nos podamos reír de todo esto. Y bueno, sí, me gusta mucho también reírme en los libros. Bruja extraviada, ya la hemos dicho como 3 o 4 veces, recibe un premio, a ver si lo voy a decir bien, el Silver Star Literary Awards en el Vampire Arts Festival 2020. ¿Qué significó recibir ese premio y cómo impactó en tu trabajo posterior? Pues esto fue en el 2020. Yo presenté mi libro a este concurso. Era un festival de artes vampíricas en Rumanía, creo que era en Transilvania. Ostras. Y sí, sí, era como un concurso de películas y cortos sobre vampiros y también un concurso literario. Tenían 2 ramas y me entregaron la estaca de plata. Por desgracia, fue en el 2020, durante la pandemia. No pude ir a recoger el premio eh, a Rumanía. Me habría encantado, la verdad, porque ellos en ese momento creo que dejaron de hacerlo en una convención con fans de toda la fantasía gótica y todo esto. Pero la verdad es que fue muy sorprendente. No me lo esperaba, era mi primera novela en ese momento, ¿no? Y que te den un premio, pues es como, bueno, un reconocimiento a ese trabajo Mm, que no sabes muy bien lo que estás haciendo porque es tu primer libro. Así que la verdad estuve súper feliz, ¿qué te voy a decir? normal. Es un respaldo, ¿no? Y más si es tu primera novela. Notas ocultas, género histórico romántico, el pueblo que no existía en los mapas, las comedias románticas. eh, escribes pocas de estas, ¿eh? Yo lo digo porque yo soy lector de ellas, sobre todo de notas ocultas y el pueblo que no existía en los mapas. ¿Crees, en tu caso, no sé, que escribes menos porque tienen menos salida? Y luego te diría, tienen menos salida, pero necesitas escribirlas. Bueno, yo creo que estas son historias que salen como de una necesidad a veces de bajar al mundo, ¿Mm? porque tanto como me encanta la fantasía, me encantan los seres sobrenaturales, a veces digo, también me gustaría escribir algo más real, ¿no? Algo que te puedas creer, algo más misterioso, pero
no tan mágico. Y sí, a veces supongo que uno necesita cambiar. También no me gusta escribir siempre lo mismo. Si escribo siempre la misma serie, me aburro y necesito escribir otra. Y, por ejemplo, el pueblo que no existía en los mapas, esto fue una historia divertida porque yo lo escribí primero para un concurso hace unos años y no ganó. Y no tenía la trama histórica, la historia en ese momento. Era solo una trama de realismo mágico. Cuando me devolvieron los derechos, dije, ¿y si le añadiese todo esto? ¿Y si le añadiese una subtrama, una historia de este pueblo mágico para que el lector entienda cómo llegó a ser lo que es? Y bueno, también ese libro es muy divertido porque el libro habla de cuando nos evadimos de los problemas, ¿no? Cuando decimos, no me voy a enfrentar a este problema, voy a pensar en otras cosas, me voy a evadir y nos creamos un mundo mágico de fantasía, ¿no? En el que estamos súper felices, ¿no? Es lo que simboliza este pueblo que aparece en el libro, que es como un pueblo en el que siempre están de fiesta, un poco como los pueblos de aquí, de Valencia, de mi zona, ¿no? Que siempre hay fiestas, siempre son fiestas patronales y siempre están haciendo paellas y mascletas y de todo, ¿no? Pero a veces te preguntas, a lo mejor con tanta fiesta nos estamos distrayendo de lo que es importante, ¿no? De lo que es el verdadero problema. Entonces, bueno, esta historia nace un poco como un homenaje a todo ese realismo mágico que leía de niña, traído al Mediterráneo y con este mensaje, digamos, metafórico. La verdad es que está muy, muy conseguida. Es su última novela, por cierto. Dejaré enlaces en las notas del episodio de alguna de las novelas y sobre todo de la última, ¿no? Que para eso es la última que ha publicado. Oye, esta no sé si va para nota o no esta pregunta, pero ahora ya yo creo que ya que llevamos más de media horita hablando, que te se ha hecho cortísima porque ni te lo crees que ha pasado media hora, que te veo con cara de sorprendida. Esta ya la he guardado porque ya digo, ahora ya se la puedo hacer. Digo, vamos a ver, como autora autopublicada, ¿crees que la autopublicación ha cambiado la forma de narrar y conectar con los lectores? Supongo que la autopublicación nos da una gran libertad para escribir lo que queremos. Y eso es bueno, puede ser también malo. Hay quien diría, pero es que la calidad de los libros es peor porque puede publicar cualquiera lo que quiere. En mi opinión, no, porque al final, si un libro no es bueno, los lectores al final votan leyendo tu libro. Si no lo leen, puede ser que sea porque no lo encuentran, porque no se lo has contado a nadie que lo has escrito, o porque simplemente no les gusta. Entonces, sí, supongo que hemos cambiado en el sentido de que podemos escribir lo que queramos y somos libres, hasta cierto punto, claro. ¿Crees que eso ha democratizado la literatura, el poder de la autopublicación? Yo creo que sí, muchísimo, porque, bueno, yo ya te lo he contado, yo quería ser escritora, pero en ese tiempo, para ser escritor, tenías que ser el elegido, por así decirlo, ¿no? Para dedicarte a esto. Yo no sé cuánta gente se dedicaba a la escritura hace 30 años, pero yo creo que muchísima menos, porque eran Seguro. muy poquitos los que podían llegar hasta ahí, los que eran elegidos por una gran editorial y vendían lo suficiente como para pagar el alquiler cada mes, ¿no? Oye, si te digo, porque tampoco lo he encontrado por ahí, me ha parecido interesante, Autorísimo Writer Unlock. ¿Eso qué es? A ver, cuéntame qué es eso. Autorísimo es una pequeña rama de mi negocio, entre comillas, que me dedico a escribir libros para autores, pero es una cosa muy pequeñita Ajá. que empezó un poco como una pasión, ¿no? Como mis ganas de compartir lo que hacía, de decir, bueno, yo escribo una novela, voy a contar cómo lo hago, voy a hablar de escribir, ¿no? Como escritora me encanta escribir y, por supuesto, me encanta hablar de escribir. Y es un pequeño, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es mi alter ego en el que hablo a los escritores, no a los lectores. Es decir, que son libros de no ficción que publicas también con tu nombre, con Eva Alton, para escritores. ¿Lo entiendo Sí, bien? así es. Muy bien. Oye, vamos a Luna Park. Es el primer libro de una serie de una academia de magia
escrito a cuatro manos con tu pareja, Ricardo Bracaioli, que aquí en el podcast lo conoce todo el mundo. Y la verdad es que cada vez que publico algo de Ricardo Bracaioli, peta el audímetro. ¿Cómo conseguís culminar una novela sin romper ningún plato? O a lo mejor me dirás, no, si hemos roto una cubertería entera. Que va, nos lo pasamos súper bien. Nos lo pasamos súper bien. Nosotros además nos encanta, por ejemplo, ir de paseo y hablar, él me habla de su trama y me dice, tengo este agujero en la trama, ¿cómo lo arreglo? A mí se me ocurren ideas locas, rellenamos el agujero, luego cogemos una mía. Y tanto nos gusta hablar de libros que un día dijimos, ¿y si hacemos algo que sea de los dos, ¿no? Que tenga una investigación, pero que tenga también un mundo mágico. Y así nace Luna Parker, que es una niña, una adolescente, que vive interna en una academia a la que solo invitan a niños que tienen un poder de ver el pasado y son capaces de ayudar a la policía. Esta academia la ubicamos en Barcelona, pero dijimos, no va a ser Barcelona tal cual. No va a ser la Barcelona de Alex Cortés, que todos conocen, sino que va a ser una Barcelona nuestra, que nos la inventamos y aquello fue súper divertido. Es una Barcelona steampunk. Para quien no lo conozca, steampunk es una rama de la fantasía en la que pues, se viaja con globos o con cepelines, las máquinas de vapor y todo esto. Si habéis leído, por ejemplo, ¿cuál te diría? Luces del Norte, quizás usa el steampunk. Quizás lo reconocerán más por una película, ¿no? Yo en inglés la voy a decir muy mal, Wild West o una cosa así. ¿Te suena? Pues La de... no la conozco, no lo sé. ¿No? Sí, pues apúntatela, que esa te va a gustar, yo creo, porque es steampunk a tope, la verdad. Pues sí, Luego la busco porque como lo he pronunciado tan bien, no te habrás quedado con nada, pero luego te la busco. Oye, hablando de Ricardo y de ti, ¿cómo es la convivencia y el día a día de dos escritores dedicados por completo a la escritura y con un ritmo de publicaciones además muy alto? es fantástico porque yo creo que otras personas, los muggles, por así decir, no te entenderían. Porque los escritores sabemos cómo es tener que acabar algo, tener una fecha de terminar un proyecto, quedarse escribiendo hasta las tantas o esa desesperación cuando no te cuadra el final de una historia, ¿no? Como entiendes súper bien los problemas de la otra persona y sabes ayudarle, porque conoces los entresijos de una historia, conoces los bits que tienen que ocurrir en ella, ¿no? Y es una colaboración muy buena, me parece a mí, una convivencia fantástica. Lo recomiendo. Qué chulo, qué chulo. Oye, hablando de brujas, vampiros, encanterios, si yo te dijera que me dijeras mínimo tres ingredientes literarios que tendrían tus novelas en plan poción mágica, ¿qué me dirías? Es decir, mis novelas tienen... Pues mis novelas tienen siempre un misterio de algún tipo, tienen un romance que demuestra que el amor siempre vence, por supuesto. ¿Y qué más te diría? Pues magia. Normalmente hay magia, incluso en mis novelas que no tienen magia, de comedia romántica, digamos que es lo que yo llamo la magia de lo cotidiano, la magia de las pequeñas cosas. O sea que siempre puedes encontrar un poquito de magia en todo, ¿no? Hombre, yo creo que el café de tu comedia romántica es mágico también, ¿eh? Porque ahí pasan muchas cosas. Y yo creo que eso está dentro de la magia, como tú dices, más normalita. Pero es magia al final, porque suceden cosas. Cosas asombrosas. Además, el último de esta serie, que probablemente sea el último, no estoy segura, se llama El horóscopo del desamor y termina la serie con una mujer que se dedica a leer las cartas de tarot, pero no cree en ello. Ostras. Entonces, digamos que va a ser un final un poco mágico, irónico para una serie no mágica, lo cual es como atarlo todo al final, en mi opinión. Qué bueno. Oye, ahora que te llevan un rato escuchando y dicen, a ver, han hablado de muchos libros, pero yo tengo ganas de leer a Eva Alton. ¿Por dónde deberían empezar? Es decir, tú, para conocerte,
y para quedarse enganchados, ¿qué les Mm. recomiendas que lean de ti? Claro, eso depende. Si no les gusta la fantasía o piensan que no les gusta, porque yo creo que podría gustarles, yo diría que puedes empezar por Notas ocultas, que es una novela sobre una mujer que tiene que desvelar un misterio, que es apta para lectores de thriller también, y con el detallito que le ayuda a su madre desde el más allá como fantasma. Entonces, digamos que es lo más parecido a un thriller que tengo y que podría gustarle a la gente que escucha este podcast. Y si quieren lanzarse a algo un poco más fantástico, si les gusta que haya más romance, entonces pienso La bruja extraviada porque es una serie terminada y una serie que además suele suceder que a la gente que la termina, como que terminan muy enamorados de esos personajes, ¿no? No enamorados románticamente, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Ujú. como que mucha gente me escribe pidiéndome, por favor, escribe más sobre ellos. Y digo, no puedo. Ya saca las hijas, ahora no sé, las hijas de las hijas. Sí, más o menos. Oye, ¿no te gustaría al final hacer una de novela negra o no está negro? Vamos a llamar negro criminal, ¿no estaría, no está dentro de tus planes? ¿Está Ay, me descartado? encantaría. Me ¿Sí? encantaría porque me encanta el thriller psicológico. Ah, Es amiga. más, este verano estaba muy quemada de todo, tuve un poco de burnout, no podía escribir y dije, voy a romper con todo y voy a leer thriller. Y me puse a leer thriller psicológico, empecé con Verity y me enganché. Leí después otro que se llama El instinto, que es sobre una madre y su hija. Y claro, no sé cómo explicarlo sin desvelar No, demasiado, pero es buenísimo, es buenísimo. La asistenta, todos estos me encantan y me encantaría escribir uno como este. O sea, un thriller psicológico, quizás con ese puntito romántico como Verity. Y yo lo veo en el futuro. Lo que pasa es que quiero escribir demasiados libros y no sé por qué, pero mis días solo tienen 24 horas. Tengo que hacer un hechizo, a ver si lo consigo, y a ver si escribo un poquito más. hombre, es cuestión al final también de poner una cosa delante de la otra, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Tienes tantas ideas y el tiempo es el que es. Pero yo, por mi parte, estaría encantadísimo de poder leer un thriller psicológico escrito por ti. Seguro que sería la bomba. Por tanto, te animo a que lo hagas y que no nos hagas esperar mucho. Que eso también, oye, eso también es un problema, ¿no? En la autopublicación, que somos como devoradores, ¿no? De libros, ¿no? Que queremos otro, ¿no? Es decir, no tenemos la paciencia que se tenía antes. Tú sabías antes que un autor publicaba un libro al año y ya está, ¿no? Si te lo ha publicado en junio, pues al junio que viene quizás haya. Ahora no. Acabamos uno y decimos, queremos más. Es verdad. Yo creo que la solución para esto es o aprendes a escribir muy deprisa, que yo, bueno, tengo mis límites, pienso que soy bastante prolífica, pero no sé si soy capaz de llevar el ritmo de otros autores en este negocio. Entonces, si no puedes escribir tan deprisa, pienso que la solución es unirte a otros y decir, mira, somos todos un grupo, vamos a decir a los lectores que cuando no lean mis libros, lean los tuyos, porque al final los lectores necesitan leer siempre, pero nosotros no podemos escribir tan rápido. Y pienso que en la autopublicación es muy importante la solidaridad entre autores y esto nos ayuda cuando no podemos escribir tan rápido. Oye, ¿te suena el nombre de Sophie Sunrose como autora tú publicada Superventas? Sí, sí, por supuesto. Es un fenómeno en Mm. España. Sí, lo que pasa es que tú sabes cosas sobre ella porque siempre ha habido un misterio sobre quién era, si era española, si era de fuera, que cómo podía publicar tanto. ¿Tú sabes cosas sobre ella? Pues yo primero pensaba que era un personaje de ficción y eran varias Ajá. personas escribiendo, pero una vez vi una entrevista suya Sí, que creo que está disponible en YouTube y vi que realmente es una persona de verdad. sí. Porque con ese nivel de escritura que lleva, yo pensaba, no puede ser, pero sí, es una escritora española, creo que es del norte de Mm, España, de y es un Orense, fenómeno, porque de todo lo que Orense. lanza se va al número uno. Yo Mm, personalmente no he leído sus libros, así que no. no puedo opinar sobre ellos, pero a la gente le deben de encantar porque bueno, es número uno absoluta. En cuanto lanza algo, rompe rompe las listas.
Lo ponía como ejemplo por aquello que tú decías de poder seguir el ritmo de otros autores, y es que hace creo que una semana le hicieron una entrevista, sale ella, su cara, todo publicada, que dice que es de Ourense y tal, dice que ahora ha bajado un poco el ritmo, porque antes hacía una novela cada 2 semanas y ahora ya cada 3. Que Ay, yo madre digo, mía. madre mía. Y encima que sea número uno, ¿eh? Que eso tiene narices, porque a ver, publicar una novela cada 2 semanas a lo mejor se puede hacer y encima con ayuda y todo el rollo, pero que al final la compre la gente de verdad y se gane la vida así tal cual como se la está ganando, eso ya es más complicado, ¿eh? Tiene mucho mérito lo que ella hace. Eh, Mm. tiene mucho mérito. Yo no sé cómo serán sus historias. Yo sé que hay gente que la critica, pero al final lo que se ve es que lo que ella hace a la gente le gusta. Y eso no lo consigue todo el mundo. Así que yo la admiro muchísimo. Ujú. Estamos llegando casi al final del programa y te dije que íbamos a hacer un preguntas y respuestas rápidas y yo creo que llega ese momento. Si acaso luego dejamos algún minuto más, incluso te diría, y eso no lo teníamos preparado, que si te se ocurre hacerme alguna pregunta a mí, yo te dejo los mandos del programa y me lanzas una pregunta. Es decir, que yo te lo digo porque tienes como 5 o 10 minutos para pensarlo. Yo te doy la oportunidad. Gracias. Bueno, pues vamos con el preguntas y respuestas rápidas. Y la primera sería un libro. Un libro solo. Como, ¿cuál me llevaría a una isla desierta o cómo? Por ejemplo, yo lo he reducido. Porque yo siempre digo, yo no puedo elegir un solo libro, pero si me tuviera que quedar en una isla desierta, me llevaría un libro titulado Cómo sobrevivir en una isla desierta. Porque al final yo soy una persona práctica. Y de elegir uno para leer, Escrito bueno, es. ostras, no sé, a lo mejor, pues alguno de todos estos que te he nombrado, ¿no? Quizás el ocho, los Los pilares pilares. de la tierra, Ay, no ay, sé. ay, claro. Que sea gordito, gordito, ¿no? Que te Que me dure. dure muchos días, porque si voy a estar allí mucho tiempo, Oye, un autor o autora que no dejarías de leer. O si quieres me dices un autor y me dices una autora, tú misma. pues yo creo que Sophie Kinsella, quizás, la que te he dicho, porque Ujú, me hace sonreír y al final el humor, la sonrisa es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos ayuda a seguir. ujú. Un lugar ideal para leer. Pues a ver, yo soy muy de estar en casa, pero si tuviera que buscar un lugar realmente ideal, te diría La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. No sé Madre si la mía. conoceréis. Es una casa moderna, bueno, moderna, como de los años 30, Ujú. pero es lo que llamaban arquitectura orgánica, una casa que está adaptada al medio, que está construida en las rocas de una cascada con grandes ventanales, que puedes ver el bosque. Tú imagínate sentado en ese salón de madera, mirando el bosque por la ventana, lloviendo. Yo creo que mucho mejor no puedes conseguir. Oye, hay que ser arquitecta para hacer la descripción que tú has hecho, ¿eh? Te has ido a tu terreno, ¿eh? La verdad. No puedo evitarlo. Qué bueno. Una cita o una frase literaria que recuerdes. Una cita. Pues quizás cuando te hablaba antes de la historia de Eowyn y de Aragorn, cuando ella quería ir a luchar, pero no le dejaban, y le Mm, dijo a Aragorn algo así como, las hazañas no son menos valerosas solo porque nadie las alabe, ¿no? Algo así, como solo porque la gente no se dé cuenta de lo que estás haciendo, no mm, significa que lo que has hecho no valga. Y al claro. final pienso que esto sobre todo nos entra mucho a las mujeres que muchas veces trabajamos en la sombra, ¿no? Hacemos muchas pequeñas cosas en el día a día que no llaman la atención, que son invisibles, que nadie te va a poner un monumento por hacerlas, pero al final son cosas de gran valor y no porque nadie te alabe por ello, vale menos lo que estás haciendo. Me parece como un pensamiento bonito, muy profundo. Una serie. Una serie. Pues así de vampiros, una que me encanta es True Blood. Ajá. Es una serie bastante larga, nunca la terminé de ver porque hicieron muchísimas temporadas, pero trata sobre, creo que ocurre en Estados Unidos, es una camarera que tiene telepatía y vive en un lugar donde los vampiros están empezando a salir
a volverse públicos porque se ha creado una sangre sintética o no sé qué historia, ¿no? Y los vampiros están entre nosotros y estamos empezando a verlos en el día a día, en todas partes. Y bueno, es una serie súper divertida y también con un poco de romance, con mucha aventura, intriga, misterio. Me gustó mucho. Un clásico que crees que todo el mundo debería leer. Un clásico. A ver, un clásico. Como todo el mundo, claro, te puedo decir un clásico que me guste a mí o te puedo decir uno que pienso que todos deberían leer. Los Como que todos dos. deberían leer, pues a lo mejor, ¿qué tal 1984? ¿No? Es Ujú. un poco así distópico, pero al final habla de la importancia de los libros, ¿no? De la libertad personal y un poco es una fantasía, pero no sabemos si algún día tendremos un mundo así. ¿Quién sabe? Ujú. Y un personaje literario con el que te tomarías un café. Pues un personaje podría ser, pues qué tal con Gandalf, por ejemplo, ¿no? Eso Oh, muy bueno. sería muy, muy buen mentor, creo yo, para preguntarle cosas. Un hombre sabio, un mago, ha vivido mucho, siempre tiene una palabra sabia, inteligente para aconsejarte. Qué Estaría bueno. bien. No sé si toma café, pero Una película. una película. A ver, déjame que piense una película. Una película que me gusta mucho es Amélie. Oh, a Eh, mí también. Muy es una chula. película también de realismo mágico, ¿no? Es como el mundo de fantasía de Amélie, cómo ella ve las cosas, tiene esa fotografía preciosa. Yo recuerdo que tenía el DVD de esta película cuando salió y me encantaba verlo ya solo por las imágenes, por lo mágico que era todo, por la forma de narrar. Me encantaba la voz de Amélie, era tan original. Así Mm. que, por ejemplo, esa la recomendaría. Yo el viaje que hice a París me fui a buscar sitios donde se grabó Amélie. Y la verdad Qué es bonito. que la farola aquella con las escaleras, el café de Amélie, es decir, el molino, es decir, que está todo más o menos por la zona de Montmartre, por allí está todo. Y la verdad es que, bueno, a mí también me gusta mucho esa película. Un género literario que nunca dejarías de leer. Uy, no me hagas elegir uno. Que si no, No no tiene sabría decir, gracia. no sabría decirte. Supongo que el género romántico, Ujú, pero fantástico también, ¿no? Fantasía romántica, quizás. ujú. Y ya la última. Un libro pendiente que nunca consigues leer. Bueno, tengo muchos, pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo Alas de Sangre, que es como un libro súper popular de fantasía en este momento, de Rebeca Yarros, que lo empecé a leer cuando salió y no pude porque era muy, muy denso para mí en ese momento. Y ahora estoy con él y la verdad es que me está encantando. O sea que en ese momento no pude, pero quizás lo consiga. Muy bien, muy bien. Pues hemos llegado al final. No sé si te atreves a hacerme una pregunta. Hacerte una pregunta, Mm. pues tengo una pregunta, Oh, pero mi pregunta es, ¿cómo es vivir con una escritora y entrevistarla para tu podcast? pues complicado. Complicado entrevistarla, ¿eh? No, la verdad es que estuvo muy bien la entrevista. Y vivir con una escritora, bien, porque ella tiene su espacio. Ahora mismo está un poco más nerviosa de lo normal porque ha acabado de escribir su última novela y está haciendo la repasada. Y entonces va aquello que va midiendo pequeñas cositas que va retocando y tal. Yo todavía no la he leído. Y el momento de yo leerla también es un momento de aquel tenso, porque yo, claro, intento ir un poco a cuchillo, porque si no, a mí no me gusta dar coba, porque al final quedaría mal ella y quedaría yo mal también, ¿no? Porque ella me diría, oye, ¿y esto por qué no me lo has dicho, no? Y entonces, pues, no es que haga muchos errores, ¿eh? Simplemente son pequeños matices para mejorar lo que ella hace, que lo hace fantásticamente, fantásticamente bien. La verdad La es verdad, que contentos, contentos, sí, bien. contentos. Sí, sí, además el mejor lector beta, el mejor lector de prueba es este que es sincero y que te dice las cosas como son antes de que el libro salga a la luz. Porque decirle a alguien que está todo muy bien antes de publicar no le estás ayudando. Tienes que ser Mm, duro. Así que yo eso lo mm, admiro, la capacidad de ser sincero
y la capacidad de ayudar, aunque sea una persona que te importa. Sí, sí, es que tiene. Cuando la primera vez que lo hice, le dije, oye, ahora yo no soy tu pareja, ¿me explico? Soy un lector que coge tu libro y ¡pum! Y le va a meter caña, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que al final eh, todo sale beneficiado, ¿no? De ese momento. Y yo también me lo paso muy bien, porque así tengo el privilegio de ser el primero en leer la novela. Y también ella me ve, ¿no? Ella, en cuanto me ve la cara, sabe si va a funcionar o no va a funcionar la novela, ¿no? Y ella se queda tranquila. Está deseando que yo la acabe para quedarse tranquila también, ¿no? En ese sentido, porque ya lo sabes tú escribes una novela, crees que va a funcionar, pero tampoco estás segura hasta que la sueltas, ¿no? Nunca lo sabes. Y al final, no importa cuántas novelas hayas publicado, cuando lanzas una nueva, te tiembla la mano, Sí. que nunca sabes. Uh-huh. Bueno, Eva, no te voy a robar más tiempo. La verdad es que ha sido un placer. Espero que hayas estado cómoda, que hayas estado tranquila, porque tenías tu preocupación por ser tu primera entrevista para un podcast. ¿Cómo lo has llevado? Ha sido divertido, ha sido divertido. Te doy las gracias por la oportunidad y a lo mejor lo repito algún día. Ah, amiga, pero no te vayas con otro. Esto es cuestión de cogerle el gustillo al final. Oye, te lo agradezco un montón porque hemos tocado un montón de temas. No sé si un poco desordenado o no, pero yo creo que al final el que haya llegado hasta aquí se habrá hecho una idea bastante buena, ¿no? De quién es Eva Alton, quién es la escritora Eva Alton, qué publica, qué hace, qué pueden leer y qué pueden disfrutar, ¿no? Creo que eso lo hemos conseguido y era al final el leitmotiv, ¿no? De esta entrevista, ¿no? Que te conocieran como escritora, ¿no? Espero que sí. En fin, yo doy las gracias a ti por traerme aquí y a quien lo haya escuchado hasta el final por su constancia. Y un placer, David, estar aquí en Cruce de Caminos. Muy bien, pues hasta la próxima, Emma. Y como siempre digo a todos los que habéis llegado hasta aquí, no olvidéis de darle un like, ¿no? Porque al final los likes, aunque parezca que no valen, valen mucho, porque la gente entra, ve que hay, quiere decir que ha pasado gente por aquí, que le ha gustado y entonces se anima a otro a escucharlo. Y al final también le hacemos un favor, ¿no? En definitiva, a Eva, ¿no? Para que más gente la consiga leer porque merece muchísimo la pena, os lo digo en serio, merece mucho la pena leer sus historias. Y como siempre os digo, sed felices, disfrutar de las lecturas. Chao, chao. Sure,